¿Estás listo para descubrir los lugares más solitarios y las ciudades con densidad de población increíble? En este video te llevaré a rincones del planeta donde puedes caminar durante horas sin encontrar a nadie, y a megaciudades donde cada metro está aprovechado al máximo. Desde islas remotas, solo accesibles por mar, hasta vastos territorios desérticos donde viven familias nómadas y las capitales más saturadas de vida. Te mostraré lugares con densidad de población extrema, ciudades donde cada kilómetro cuadrado tiene récord de habitantes. ¿Por qué algunas regiones están vacías mientras otras son centros de vida activa? Este video no es solo estadística, es un viaje fascinante que cambiará tu visión del mundo y de tu propia ciudad. No te lo pierdas, suscríbete, activa la campana y acompáñame en esta ruta única. Comencemos ya. Comencemos con el poseedor absoluto del récord de distancia, la isla de Tristán da Cunha. No es solo una isla, es un pequeño mundo en medio del océano Atlántico, donde viven poco más de 200 personas. El continente más cercano está a más de 2.000 kilómetros. La ciudad más cercana es Ciudad del Cabo, Sudáfrica. Y para llegar desde allí a Tristán, necesitas navegar en un barco durante más de una semana. Los aviones no vuelan allí en absoluto, porque la isla ni siquiera tiene una pista de aterrizaje. No hay multitudes de turistas, calles ruidosas o atascos de tráfico. Solo el océano, las montañas, los barcos de pesca y un solo pueblo. Edimburgo de los 7 mares. La gente aquí cultiva papas, pesca y vive como si el resto del mundo se hubiera quedado en algún lugar muy lejano. Y eso no es una metáfora, está muy lejos. Este es uno de esos lugares donde la sensación de privacidad es absolutamente real. El siguiente punto es Mongolia, un país que sorprende por su escala y por su vacío casi total. Hay un promedio de 2 personas por kilómetro cuadrado. 2. Este es uno de los últimos países donde se ha conservado realmente el estilo de vida nómada. Vastos espacios, estepas, montañas, desiertos. Ni vallas, solo la naturaleza infinita. Y entre ellas se encuentran las yurtas blancas, en las que las familias viven de la misma manera que sus antepasados vivieron hace cientos de años. Pastan ovejas, caballos, camellos, y pueden moverse de un lugar a otro si cambia la temporada o las condiciones. Todo esto hace que Mongolia sea uno de los países más libres y al mismo tiempo los más solitarios del planeta. Especialmente si se aleja de la capital, Ulaanbaatar, donde se concentra la mayoría de la población. Y ahora, Groenlandia, la isla más grande del mundo, cubierta casi por completo de hielo. En promedio, vive aquí 0,02 personas por kilómetro cuadrado, es decir, una persona por cada 50 kilómetros cuadrados. Y todo esto bajo la capa de nieve, en condiciones de permafrost. La población se concentra en varios pequeños pueblos costeros, y la mayor parte de la isla es inaccesible para la vida. Aquí viven principalmente los Inuit, pueblos indígenas que se han adaptado a estas duras condiciones. Su vida se basa en la caza, la pesca y la completa dependencia de la naturaleza. Groenlandia es un lugar donde el invierno parece interminable y la civilización es solo una delgada franja de luz en el borde del hielo eterno. Ahora pasemos a esos lugares donde todavía hay poca gente, pero vivir aquí es mucho más fácil. Estos países no están tan aislados, tienen infraestructura, carreteras, internet, pero aún así puedes sentirte aislado. El primero de la lista es Islandia, una isla que parece haber sido inventada por un director de una película de ciencia ficción. Aquí, géiseres, volcanes, cascadas, campos de lava y glaciares coexisten entre sí en un territorio del tamaño de un país europeo común. Y solo viven aquí alrededor de 370.000 personas. Eso es menos de un área de una gran área metropolitana. La mayor parte de la población se concentra en la capital, Reykjavik. Todo lo demás es silencio. Montañas, vapor de tierra, caminos estrechos y pequeños pueblos en los que la vida es lenta y mesurada.
Aquí puedes conducir durante 2 horas y no encontrar un solo auto. Pero puedes encontrar la aurora boreal directamente desde la ventana de tu casa. Le sigue Canadá, el segundo país más grande del mundo, y al mismo tiempo, uno de los más vacíos. La densidad media de población es de aproximadamente 4 personas por kilómetro cuadrado. Y a excepción de las grandes ciudades del sur, como Toronto o Vancouver, el resto de Canadá son montañas, bosques, lagos y una tundra infinita. El norte del país prácticamente no está habitado, donde reina la vida silvestre real. Se pueden ver osos, alces y auroras boreales con más frecuencia que los humanos. Y eso hace que Canadá sea un verdadero paraíso para aquellos que buscan paz y espacio. Aquí es fácil encontrar un rincón donde estás solo a decenas de kilómetros de distancia. Por último, Australia. La mayoría de la gente imagina Sydney con su famosa ópera y playas, pero es solo una estrecha franja costera. La parte interior del país, que se llama Outback, es prácticamente un desierto. Sí, la población total de Australia es de más de 25 millones de personas, pero la mayoría vive en ciudades costeras. Pero en el centro hay calor, arena roja, lechos de ríos secos y asentamientos raros. A veces, solo una gasolinera y una casa al lado, y eso es todo. Este es uno de esos lugares para conducir en la carretera todo el día y no encontrar un solo automóvil, donde el vacío es parte del paisaje y el horizonte parece infinito. Estos países tienen una cosa en común: puedes vivir una vida civilizada, disfrutar de todos los beneficios, pero al mismo tiempo sentirte libre del bullicio de la ciudad. El espacio aquí no es una limitación, sino un lujo. Ahora nos estamos acercando a las zonas donde la vida comienza a espesarse gradualmente. Ya no se trata de espacios desiertos, pero tampoco de megaciudades con 1 millón de habitantes. Aquí es donde comienza lo que podría llamarse el punto medio de oro. Densidad moderada, ritmo tranquilo y todavía hay mucho aire alrededor. El primer ejemplo es Uruguay. Este país en América del Sur a menudo permanece a la sombra de sus vecinos más brillantes, Brasil y Argentina. Pero de hecho, Uruguay es un verdadero ejemplo de una vida tranquila y mesurada. Hay alrededor de 19 personas por kilómetro cuadrado, y esto con una infraestructura moderna, una economía estable y un alto nivel de vida. La mayoría de la población vive en la capital, Montevideo. La ciudad vive su vida rítmica. Hay festivales, teatros y cafés acogedores. Pero vale la pena ir más allá de sus límites. Y de inmediato te encuentras entre los infinitos prados, pueblos tranquilos y costas, donde puedes caminar kilómetros y no conocer a una sola persona. A continuación, Japón. A primera vista puede parecer que Japón es un país excepcionalmente poblado. Tokio, Osaka, Yokohama, todas estas son ciudades enormes con edificios densos. Pero solo tienes que desviarte de las direcciones principales y te encuentras en otro Japón. En los pueblos, donde por la mañana se escucha el canto de los pájaros, no el ruido de los coches. En pequeños pueblos de pescadores donde el tiempo se ralentiza. En el interior del país, aún se conservan áreas con un estilo de vida tradicional. Las antiguas casas de té todavía funcionan allí, y los residentes se dedican a la agricultura, la artesanía, o simplemente viven al ritmo de la naturaleza. Esta combinación de alta tecnología y profunda tradición hace que Japón sea verdaderamente único. Otro claro ejemplo es Francia. Sí, en París la vida está hirviendo, y la densidad de población allí es bastante comparable a otras capitales europeas. Pero Francia no es solo París. También es Provenza, Bretaña, los Alpes, el Valle del Loira. Son pueblos que se ahogan en vegetación, viñedos, casas de piedra y silencio. En Francia, todavía hay lugares donde se puede comprar una casa con una parcela de tierra por el precio de un apartamento en la metrópoli, donde los vecinos viven a 1 kilómetro de distancia, donde puedes sentarte en la terraza con una taza de café y escuchar solo el viento.
Todos estos países son un ejemplo de cómo se puede vivir cómodamente, de manera moderna, pero sin sobresaturación, donde el espacio aún no ha sido absorbido por la urbanización y el hombre todavía siente una conexión con la naturaleza. Bienvenido a un lugar donde la libertad se hace más pequeña y el ritmo de vida más rápido. Aquí, las megaciudades crecen a pasos agigantados, y cada nuevo bloque residencial se come los restos de áreas verdes. Pero al mismo tiempo, todavía es posible encontrar un equilibrio entre la urbanización y el descanso, entre la piedra y el árbol, entre el bullicio y la paz. El primer ejemplo es China. A primera vista parece que todo el país es una metrópolis sólida. Shanghái, Beijing, Shenzhen. Sí, aquí la densidad de población es alta, con un promedio de 153 personas por kilómetro cuadrado. Pero la realidad es más complicada. China es un país de extremos, mientras que las regiones orientales y las costas están literalmente congestionadas por la gente. Las partes central y occidental del país, incluidos el Tíbet y Mongolia Interior, están casi vacías. Este contraste hace que China sea verdaderamente única. Desde ciudades sobresaturadas donde la vida hierve las 24 horas, los 7 días de la semana, hasta pueblos de montaña donde todavía se cocina a fuego abierto y se vive al ritmo de la naturaleza. A continuación, Alemania. La densidad de población promedio aquí es de aproximadamente 230 personas por kilómetro cuadrado. Eso es mucho, pero Alemania ha logrado mantener un equilibrio sorprendente. Junto con metrópolis como Berlín, Hamburgo o Múnich, hay muchos pueblos bien cuidados, bosques y reservas naturales. El legendario Bosque Negro, los Alpes bávaros, pequeñas ciudades con calles estrechas y arquitectura antigua, son parte de la realidad alemana. Y todo esto, a solo 1 hora de las grandes ciudades. En Alemania, la urbanización no destruye, sino que se lleva bien con la naturaleza. El siguiente ejemplo es el Reino Unido. La densidad de población es de aproximadamente 277 personas por kilómetro cuadrado. Londres es una de las metrópolis más pobladas de Europa, y sin embargo, vale la pena salir de la ciudad, y te encuentras en un mundo completamente diferente. El interior inglés es un paisaje pastoral, colinas verdes, cercas de piedra, ovejas, pueblos en los que aún suenan las campanas los domingos. Regiones como los Cotswolds o el norte de Escocia te hacen sentir como si estuvieras lejos de una metrópolis bulliciosa, aunque tal vez a solo un par de horas de distancia. Y por último, la India. Es casi el paso al siguiente nivel. La densidad de población promedio aquí es de aproximadamente 420 personas por kilómetro cuadrado. A diferencia de China, en India, la alta densidad se distribuye de manera más uniforme en todo el país. Las ciudades son ruidosas, abarrotadas, pero las aldeas también están densamente pobladas. Aquí sentirás el verdadero pulso de la vida, desde Delhi hasta Calcuta, desde Bombay hasta Chennai. Pero a pesar de la superpoblación, la India está llena de colores, tradiciones y una increíble energía social. Incluso en condiciones de construcción densa, aquí reina una atmósfera especial, una mezcla de antigüedad y dinámica de la modernidad. Estos países son la última frontera ante la verdadera presión de las megaciudades. Todavía hay espacio, pero cada vez es menos. Y ahora vamos a ir a donde la libertad del lugar ya se está convirtiendo en un lujo, fuerte urbanización y alta densidad. Hay lugares en el mundo donde cada metro cuadrado de tierra literalmente funciona al máximo. La densidad de población no es solo una estadística, sino un verdadero desafío para las personas, la infraestructura y la naturaleza. Considere algunos ejemplos donde la urbanización y la alta densidad se han convertido en una parte integral de la vida. Bangladesh es uno de los países más poblados del mundo, con casi 170 millones de personas viviendo en un pequeño territorio. Imagínese, cada día, miles de personas se mueven por calles abarrotadas. Y en ciudades como Dhaka, el espacio es literalmente vale su peso en oro.
El choque de la metrópolis con la naturaleza aquí es particularmente palpable. La lucha por los recursos, los problemas ambientales y el caos en las carreteras. Pero a pesar de todas las dificultades, las personas continúan viviendo y trabajando, encontrando formas de adaptarse y sobrevivir en estas condiciones. Corea del Sur, Seúl, es un ejemplo de una increíble densidad de población combinada con tecnología avanzada e infraestructura desarrollada. Seúl no es solo el centro financiero y cultural del país, sino también un lugar donde las personas enfrentan dificultades para vivir en condiciones de alta densidad. Los edificios ultramodernos y las tradiciones antiguas están estrechamente entrelazados. En esta ciudad, se pueden ver maravillas tecnológicas a cada paso, como casas inteligentes y sistemas de control de transporte que ayudan a lidiar con el flujo denso de personas. Pero a veces, tales innovaciones no pueden resolver todos los problemas. Las casas altas, los apartamentos pequeños y la niebla de la realidad urbana circundante hacen que el espacio sea limitado. Singapur es un país donde la urbanización ha alcanzado casi el límite de lo posible. Un país pequeño pero increíblemente dinámico, donde cada metro de tierra se usa con la máxima eficiencia. Singapur tiene una construcción densa, pero al mismo tiempo ha encontrado espacio para parques verdes y jardines en los techos de los edificios. Este es un ejemplo perfecto de cómo se puede combinar la densidad de población con la comodidad. Aunque la vida aquí es estrecha, los singapurenses han aprendido a crear armonía incluso en condiciones de tanta concentración de personas, lo que hace que la ciudad no solo sea conveniente para vivir, sino también atractiva para turistas de todo el mundo. Estos países muestran cómo la urbanización y la alta densidad no solo pueden crear dificultades, sino también inspirar innovación. En un mundo donde el espacio es limitado, las personas tienen que buscar soluciones no convencionales para vivir y desarrollarse. Cuando la densidad de población alcanza niveles extremos, las ciudades se convierten en un caleidoscopio de personas y edificios, donde cada metro cuadrado se valora al máximo. Macao, con solo 32 kilómetros cuadrados y más de 600,000 personas, es uno de los lugares más densamente poblados del mundo, centrado en el entretenimiento y los casinos. Aquí, el hacinamiento se convierte en parte de la vida diaria, con cada rincón aprovechado al máximo. En Mumbai, en el distrito de Dharavi, la densidad supera los 100,000 habitantes por kilómetro cuadrado. A pesar de las difíciles condiciones, este barrio se caracteriza por una microeconomía vibrante, donde la gente crea pequeñas empresas, desde reciclaje hasta fabricación de ladrillos. Manila, con alrededor de 40,000 habitantes por kilómetro cuadrado, enfrenta enormes desafíos de urbanización, pero sigue creciendo, ofreciendo energía y oportunidades, incluso en medio de la saturación. Estas ciudades muestran cómo, en condiciones extremas, la inventiva humana sigue adelante, adaptándose a la alta densidad y ofreciendo nuevas perspectivas. Densidad absoluta. Límite de posibilidades. Cuando hablamos de una densidad de población que supera todos los límites posibles, nos encontramos con metrópolis reales, donde el espacio se vuelve no solo valioso, sino que también vale su peso en oro. En tales lugares, las ciudades se convierten literalmente en organismos vivos, y cada metro cuadrado es un escenario para la lucha por la supervivencia, los recursos y el lugar bajo el sol. Estos son los límites de lo posible, donde la vida no se detiene ni un minuto, y cada día plantea nuevos desafíos. Hong Kong, distrito de Mong Kok, es uno de los ejemplos más famosos de una ciudad con una densidad récord. En el distrito de Mong Kok, a menudo llamado el lugar más poblado del planeta, la densidad de población alcanza los increíbles 130,000 personas por kilómetro cuadrado. Aquí, en las calles estrechas, se pueden encontrar corrientes enteras de personas que se entrelazan con las corrientes de automóviles y transportadores. A pesar de su hacinamiento, Hong Kong es un centro financiero global, donde los altos rascacielos coexisten con mercados, tiendas
y edificios residenciales. Los habitantes de Mongkok se enfrentan a condiciones de vida únicas, donde cada centímetro de espacio se utiliza al 100%. No es solo una ciudad, es una verdadera maravilla urbana, donde las personas y la tecnología interactúan dentro de los límites más limitados, creando una dinámica inimaginable. Es difícil imaginar cómo uno puede sentirse cómodo en tales condiciones, pero para la mayoría de los hongkoneses es simplemente parte de la vida cotidiana. Kowloon, un antiguo distrito en Hong Kong, es otro lugar que se ha convertido en un símbolo de densidad de población extrema. Antes de que el área fuera demolida en 1993, Kowloon era uno de los lugares más poblados del mundo. Más de 30,000 personas vivían en un área de aproximadamente 6 hectáreas, y la densidad de población excedía todos los límites razonables. Este lugar se convirtió en un símbolo de la lucha urbana por el espacio, donde las casas literalmente se apilaban una encima de la otra, y las comunicaciones fluían en laberintos de calles estrechas y escaleras. A pesar de la falta de comodidades modernas y normas de seguridad, Kowloon fue para muchos un verdadero hogar y centro de vida. Hoy en día, el área permanece en la historia como uno de los ejemplos más extremos de hasta qué punto se puede estirar la densidad de población. El futuro de las megaciudades. Si Hong Kong y otras ciudades de alta densidad parecen ejemplos extremos hoy, entonces mañana puede ser aún más difícil. Ciudades como Lagos en Nigeria o Yakarta en Indonesia ya están experimentando un enorme crecimiento de la población, y en el futuro podrían convertirse en nuevos centros de megaciudades con una densidad completamente inimaginable. Lagos, por ejemplo, es la ciudad más grande de África y continúa creciendo rápidamente, atrayendo a personas de todo el continente en busca de una vida mejor. Sin embargo, este rápido desarrollo plantea enormes desafíos a las ciudades, desde la escasez de viviendas hasta la sobrecarga de infraestructura. Es posible que en el futuro veamos cómo estas ciudades superan sus límites y luchan por adaptarse a la vida en un entorno de densidad de población sin precedentes. Todas estas ciudades al borde de la densidad absoluta muestran cuánto puede afectar la urbanización a nuestras vidas. El espacio se vuelve escaso y las personas se ven obligadas a adaptarse y buscar nuevas formas de sobrevivir en un entorno donde cada lugar se vuelve importante. La urbanización y la densidad de población son factores importantes que afectan la vida en las ciudades modernas. En algunos países y regiones, como Tristán da Cunha o Mongolia, las personas viven en condiciones de densidad mínima y vastas extensiones, mientras que Islandia y Canadá muestran territorios más accesibles pero aún escasamente poblados. En otros lugares, como Japón y Francia, la densidad es alta en las ciudades, pero persisten las regiones rurales tranquilas. Sin embargo, en países altamente urbanizados como Bangladesh y Corea del Sur, la densidad alcanza puntos críticos donde los recursos y el espacio se vuelven escasos. Macao, Mumbai y Manila son ciudades donde el hacinamiento se ha convertido no solo en un problema, sino también en parte de la vida urbana única. En áreas metropolitanas como Hong Kong y Kowloon, la urbanización está alcanzando límites absolutos, y el futuro de ciudades como Lagos y Yakarta promete desafíos aún mayores. Gracias por hacer este viaje virtual conmigo. Fue muy emocionante. Gracias por mirar hasta el final, y si te gustó, no te olvides de apoyar este video me gusta, escribir cualquier comentario, es muy importante, y por supuesto suscribirse al canal, para que sigamos explorando con ustedes los valores culturales de todo el mundo.